Para abordar el panorama de 2026, es necesario ir más allá de los titulares periodísticos y utilizar las herramientas de la teoría crítica. Al entrelazar los pensadores y conceptos de esta tradición, emerge una imagen de 2026 no como un año de cambio, sino como un año de revolución pasiva, parálisis frenética y violencia sistémica, especialmente para regiones periféricas desde Gaza hasta Guatemala. Aquí quiero ofrecerles un análisis estructurado bajo este marco conceptual. Empecemos con Gaza. Gaza representa la manifestación más absoluta y brutal de la necropolítica, un concepto de Byung-Chul Han que nos permite entender la eliminación de la alteridad a su extremo físico, es decir, donde el territorio se convierte en un estado de excepción permanente en el que la ley se suspende para permitir la administración industrial de la muerte. Es la fractura del cinismo ideológico global que, como diría Slavoj Žižek, revela que la promesa universal de los derechos humanos es una ficción selectiva, donde las vidas del sur global son convertidas en nuda vida, vida biológica sin valor político, y su exterminio es racionalizado por la tecnología militar como un mero trámite de seguridad, enviando la advertencia aterradora a países periféricos de que, ante la crisis sistémica, sus poblaciones pueden ser reclasificadas instantáneamente como prescindibles o como no llorables. Veamos el caso de Bolivia. En Bolivia, la implosión del movimiento hacia el socialismo y la subsiguiente victoria de Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano es un ejemplo paradigmático de la crisis orgánica de la izquierda latinoamericana. El conflicto entre el evismo y el arcismo no es solo una disputa interna, es la manifestación de que el MAS nunca logró construir una contrahegemonía profunda, también sostenible, sino que se basó en una lógica caudillista y carismática con nuevos matices hegemonizantes. El proyecto se mantuvo unido por la figura del líder, Evo Morales, no por una matriz ideológica democráticamente articulada desde las bases, los cuadros o los movimientos. Al no ceder el paso a una nueva etapa, los viejos liderazgos impidieron la reproducción democrática y la renovación de los intelectuales orgánicos del movimiento. Esto generó una parálisis en la superestructura que, al final, se fracturó por la pugna por el control del aparato estatal. El MAS, en lugar de profundizar el cambio, ejecutó una revolución pasiva, transformó el lenguaje político e incluyó a las masas indígenas, pero al no tocar la matriz extractivista de la economía y el clientelismo político, se convirtió en un mero gestor de la renta. La continuidad del modelo hegemónico por debajo del mantel revolucionario significa que, en esencia, la estructura capitalista neoliberal y el tribalismo político subyacente nunca fue desmantelada. La decisión de mantener y profundizar el extractivismo, ya sea en forma de litio, gas, minería, es el punto donde la promesa emancipadora se convierte en exactamente su opuesto. El MAS utilizó la racionalidad tecnológica, es decir, maximizar la renta de los recursos naturales para supuesto beneficio de todos y todas y para financiar programas sociales. Sin embargo, este mismo instrumento destruye la base ecológica y la autonomía territorial de las comunidades. Aquí tenemos un sistema aparentemente progresista que utiliza la misma racionalidad instrumental, el mismo modelo de acumulación del neoliberalismo para perpetuar la explotación, pero maquillada ahora de soberanía económica. La elección de Rodrigo Paz Pereira
y la restauración neoliberal que ello conlleva no es un evento accidental. Es el péndulo político reactivado por el colapso de la izquierda y su triste incapacidad para trascender, es decir, democratizar y ampliar su propio proyecto. Al autodinamitarse, el MAS, por sus contradicciones internas y su deriva caudillista, dejó pues un vacío político. La gente, agotada por la inestabilidad, la pugna interna y la falta de soluciones de fondo, se vuelve hacia la promesa de orden, gestión y retorno a la normalidad que ofrece, de nuevo, el neoliberalismo. La falta de capacidad para desarrollar una articulación democrática desde abajo, la formación de un nuevo bloque histórico y un nuevo sentido común democrático dejó a las bases sin una alternativa creíble. El voto por paz, Pereira, no es una conversión ideológica al neoliberalismo porque dicho modelo ideológico sigue siendo parte profunda del electorado boliviano. Hay en ese voto, sí, un ingrediente fuerte de desesperación pragmática por el fin del conflicto y una gestión que promete ser eficiente, confirmando la tesis de que la hegemonía se restablece cuando la alternativa se vuelve inviable, disfuncional o políticamente miope. En resumen, articular un movimiento nacional de liberación, empezando con los movimientos indígenas, fue definitivamente la conquista más significativa de Evo Morales y el MAS. Su desarticulación, fragmentación y colapso en tribalismo ideológico y sectarismo político es el veneno lento, producto de errores estratégicos y también un logro de la hegemonía neoliberal. La implosión del MAS y el ascenso del PDC ilustran que un proyecto que no resuelve la contradicción entre el discurso democrático y refundacional y la práctica caudillista y extractivista está destinado a abrir la puerta a la restauración de las viejas oligarquías bajo nuevas formas supuestamente democráticas. En Chile, la probable derrota de Janet Jara en la segunda vuelta de las elecciones chilenas programada para el 15 de diciembre de 2025 no debe leerse como un simple revés electoral, sino como la consumación de una restauración neoliberal donde el bloque hegemónico, temporalmente amenazado por el estallido de 2019 y la elección de Gabriel Boric en diciembre de 2021, encima de una marea pro-refundacional que había votado 78% a favor de una nueva constitución en octubre de 2020, ese bloque hegemónico neoliberal logró reorganizarse y neutralizar el impulso transformador, absorbiendo sus demandas superficiales mientras mantenía intacta la estructura económica pinochetista. Este escenario confirma la tesis, muy enfatizada por Wendy Brown, sobre cómo la racionalidad neoliberal ha desmantelado el demos, el votante chileno, agotado por la incertidumbre de la refundación fallida de Boric y disciplinado por la precariedad, rechaza la promesa colectiva de dignidad que ofrece Jara para refugiarse en la oferta de seguridad y orden autoritario que ofrece Kast, el legado pinochetista remozado, demostrando que la Constitución de 1980 no era solo un texto legal, sino un dispositivo de subjetivación tan exitoso que, incluso ante la oportunidad de cambio, de refundación, el sujeto prefiere la violencia conocida del mercado a la angustia de la emancipación política. En Honduras, el colapso del Partido Libre y la derrota de Rishi Moncada en las elecciones del 20 de noviembre es un caso de estudio sobre el fracaso en la articulación y ensamblaje de una contrahegemonía alternativa.
que se manifiesta, por supuesto, en la traición moral a su propia base. El proyecto refundacional que nació del hartazgo popular hizo implosión al caer en los mismos vicios que denunciaba: nepotismo, verticalidad y clientelismo, un cambio de plataforma transformadora a botín para administrar. Esta incoherencia ética desarmó el capital político del Partido Libre frente a un electorado desinteresado, asolado por la corrupción y vandalizado por la delincuencia conectada al crimen organizado. Solo la mitad del censo electoral de 6,5 millones de hondureños participó en el proceso y solo 1,300,000 votos favorecieron a Nasri Tito Asfura, el candidato de Trump. La alienación de las mayorías ha sido así canalizada por la subjetividad neoliberal que nunca se extinguió, la cual, al ver fallar la promesa colectiva, busca, por supuesto, castigar la arrogancia de clase política con el voto, haciendo uso del péndulo político y desatando el retorno a lo mismo. Lo que llamamos idiotización de las masas, que la gente vuelva a elegir, si es que se confirma la elección ahora que el proceso de conteo ha colapsado en una impasse llena de incompetencia e incoherencia. Pero si se logra confirmar a un representante de un narcopartido culpable de tanta desesperanza y tanta violencia en el país, eso es algo que bien nos podría hacer perder toda la fe en la humanidad. Es el resultado de una crisis orgánica donde la izquierda perdió la batalla moral contra el sentido común de la derecha y fracasó completamente en desmontar la hegemonía neoliberal, confirmando que la ideología dominante se mantiene, no por convicción general, sino por la incapacidad del proyecto alternativo, el socialismo del siglo XXI, de encarnar la virtud, la audacia y la eficacia, llevando al pueblo a percibir la restauración del bipartidismo corrupto y una u otra versión del neoliberalismo como la única opción pragmática. En Uruguay, un análisis crítico, creo yo, sobre el Frente Amplio debe apuntar a un proceso de domesticación del progresismo liderado por el Movimiento de Participación Popular, MPP, y la figura simbólica de José Mujica. El deterioro del Frente Amplio no sería un desgaste natural, sino el resultado de una colonización interna, donde el MPP impuso una lógica de gestión responsable sobre la transformación prometida, redefiniendo la identidad histórica del bloque. Mujica es visto por todos lados como el arquitecto de esta doctrina de la conciliación, que convierte la confrontación ideológica en moralina sentimental, clásico del extremocentrismo, y la renuncia, por supuesto, a los principios estructurales a favor de la prudencia o la sabiduría. El efecto es un Frente Amplio desideologizado que prioriza la conveniencia electoral sobre la ética programática y que ha sustituido la dirección política por la subordinación a un aparato interno que se ha vuelto funcional al sistema que originalmente buscaba derrocar, culminando en una crisis de identidad histórica y la pérdida de su nervio transformador. Desde la óptica del análisis de la desideologización del Frente Amplio, la presidencia de Yamandú Orsi, inaugurada en marzo de 2025, se caracteriza como la culminación orgánica del progresismo domesticado. No representa un proyecto de refundación ni de ruptura, sino la consolidación de una fase postideológica de la izquierda, donde la transformación ha sido sustituida por la gestión responsable y el pragmatismo hegemónico del MPP. Orsi así encarna la figura del administrador confiable, que, siguiendo la doctrina mujicista, antepone la gobernabilidad y el consenso con las élites tradicionales a la confrontación de clases y a los principios históricos, como lo evidencia la renuncia a la conducción política por parte del Frente Amplio.
Su gobierno, por lo tanto, no es visto como un avance del movimiento popular, sino como la prueba más clara de que el Frente Amplio ha aceptado su papel como un mero gerente del statu quo capitalista, funcional a la estabilidad del sistema, con un poco de asistencialismo aquí y allá, y despojado, sin embargo, del nervio radical que le dio origen. En México, la presidencia de Claudia Sheinbaum, marcada por una popularidad histórica y el hecho de ser la primera mujer en el cargo, puede analizarse críticamente como la consolidación tecnocrática del proyecto hegemónico de la Cuarta Transformación o 4T. A pesar de su origen científico, que podría implicar una gestión más racional de problemas como, por ejemplo, el cambio climático, la crisis ambiental, la crisis social y también su identidad de género, que la coloca bajo el ataque misógino, como señalan muchas fuentes en México y fuera de México. Su principal caracterización crítica es la de ser la continuidad fiel y centralizada del segundo piso de la 4T. Sin embargo, su inmensa popularidad, incluso superior a la de su predecesor, según muchas encuestas, es el síntoma del éxito de la hegemonía discursiva de la 4T. Mi crítica se centra en que esta popularidad no es solo personal, sino una reproducción del liderazgo carismático anterior. Esto perpetúa la verticalidad política dentro de Morena y dentro del Estado, priorizando la lealtad al proyecto sobre la deliberación plural y democrática y crítica y participativa y sobre la autonomía de las instituciones, algo que la República Democrática de su Plan Nacional de Desarrollo promete, pero que las reformas podrían desafiar. Aunque su agenda mantiene los programas sociales y la austeridad republicana como pilares contra el neoliberalismo, por el bien de todos, primero los pobres, la verdadera prueba crítica es si está dispuesta a desmantelar la matriz económica e ideológica profunda del neoliberalismo mexicano. Eso no se desmantela solo con discursos mañaneros ni tampoco con la distribución asistencialista de la renta pública. Sus políticas económicas y su enfoque en el nearshoring, traer negocios a México, incluyendo las zonas económicas especiales, sugieren una gestión que busca la estabilidad macroeconómica y la inversión extranjera más que una transformación radical de las estructuras de acumulación. La pregunta es si la honestidad y la austeridad y la lucha contra la corrupción realmente se traducen en una justicia social y ambiental profunda en una gestión asistencialista de la pobreza. Su estrategia de seguridad, que combina la atención a las causas con la consolidación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de la inteligencia, enfrenta la crítica de ser ambigua y militarizada. Desde una perspectiva crítica, mantener la militarización y el enfoque de inteligencia sin resolver la debilidad estructural del Estado de Derecho, la hegemonía neoliberal de facto en la economía y en la sociedad, o la corrupción a gran escala, aunque no sea en las oficinas del Ejecutivo, arriesga profundizar la violencia sistémica y la necropolítica que ya opera ampliamente en la sociedad de México, especialmente en zonas de alta incidencia criminal. Si bien Sheinbaum es la primera mujer presidenta de México, algo que tenemos que celebrar, la crítica desde el feminismo, sin embargo, más radical, apunta a que la mera presencia de una mujer en el poder no garantiza el fin de la violencia estructural de género, el extractivismo económico, el asistencialismo social, ni la implementación de un sistema nacional y robusto del cuidado ambiental. La crítica es que la agenda de género podría quedar perfectamente subordinada o relegada a la agenda de continuidad político-económica y el centroizquierdismo de Morena, diluyendo las expectativas de una ruptura feminista y ecológica real
en el ejercicio del poder y en la acumulación de capital. Para resumir este breve comentario sobre México, la popularidad de Sheinbaum podría ser el mejor indicador, por supuesto, de la eficacia de la 4T como máquina hegemónica que ha logrado galvanizar el descontento popular con una narrativa de transformación moral. Pero su desafío crítico sigue siendo si profundizará la democracia radical y el cambio estructural prometido o si se asentará como la administración eficiente de un sistema político-económico solo ligeramente reformado, pero fundamentalmente intacto. En el caso de Venezuela, no nos tiene que gustar Nicolás Maduro. No nos tienen que gustar las políticas de su gobierno, no nos tiene que gustar el chavismo en general para entender críticamente lo que está buscando Estados Unidos en ese país. La escalada militar de Estados Unidos en el Caribe y las acciones coercitivas asociadas, como la incautación de un buque petrolero el 10 de noviembre, con el apoyo y la porra de María Corina Machado, no deben entenderse pues como hechos aislados, sino como la manifestación abierta, la manifestación desinhibida de una estrategia de neoimperialismo de corte trumpista, algo que busca la restauración directa de la doctrina Monroe en el hemisferio. Esto es lo que busca la llamada Operación Lanza del Sur, y fue explícitamente declarado recientemente en la anunciada Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Trump. El argumento del narcoterrorismo y la guerra contra las drogas detrás de la Operación Lanza del Sur es solo la máscara de legitimación hegemónica utilizada para justificar la proyección de poder militar en el hemisferio occidental. Este pretexto de seguridad permite a Washington desplegar recursos militares en el Caribe, intensificar la vigilancia e incluso realizar acciones punitivas como las ejecuciones extrajudiciales o ataques a lanchas, todo ello sin la necesidad de una declaración de guerra formal, ni tampoco la presentación de evidencia alguna. La función de esta narrativa es doble: deshumanizar al régimen de Maduro y ocultar los verdaderos intereses geopolíticos de Washington en el área: energía, control regional, guerra comercial contra China, todo bajo un manto de preocupación por la seguridad global y la seguridad propia de Estados Unidos. La incautación de un petrolero venezolano es un acto claro de guerra económica unilateral y una clara violación de la soberanía y el derecho internacional. Se inscribe en la estrategia de máxima presión que busca paralizar el flujo de ingresos del Estado venezolano por medio de la exportación del petróleo y, por lo tanto, forzar el colapso social y económico del país. Estos actos de confiscación y las sanciones financieras actúan como mecanismos de castigo colectivo diseñados para crear las condiciones objetivas para el cambio de régimen. Es una demostración de poder que afirma que Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir y controlar el comercio de cualquier nación que considere una amenaza a su hegemonía regional. Eso envía un mensaje no solo a los países de América Latina, sino también a Canadá, a Europa y más lejos. El fin último de esta escalada militar de Washington y su círculo bélico en torno a Venezuela es la restauración de un régimen neoliberal afín a los intereses estratégicos y económicos de Washington. Y esto tiene varias implicaciones. Por un lado, asegurar que el vasto recurso petrolero venezolano vuelva a estar alineado con las corporaciones energéticas y la agenda geopolítica estadounidense. Además, desmontar el proyecto bolivariano, una meta de largo plazo de Estados Unidos, y con ello revertir cualquier tendencia hacia un equilibrio multipolar, debido pues a las alianzas que Venezuela ha forjado con Rusia, con China, con India, etc.
Todo esto que pueda desafiar el dominio hemisférico y el dominio global de Estados Unidos. Por otro lado, busca, por supuesto, restaurar la doctrina Monroe, el despliegue de fuerza, la coerción económica y la narrativa de cambio de régimen representan una reafirmación agresiva de la doctrina Monroe, bajo la cual América Latina es vista de nuevo como un patio trasero, donde la soberanía de los estados debe estar subordinada a los intereses de la metrópoli. Estados Unidos quiere de nuevo ser el primero entre estados ya muy desiguales, estados subalternos. En síntesis, la acción militar y económica en el Caribe es un ejemplo de cómo la administración de Trump busca movilizar la autoridad moral de la guerra contra las drogas, algo que se puede vender en los medios de Estados Unidos, para legitimar el despliegue de la fuerza neoimperial con el objetivo material de recolocar a Venezuela en la órbita neoliberal y energética de Washington, confirmando la caracterización del fenómeno como parte de una restauración ideológica, económica y geopolítica. Ahora déjenme pasar al tema del cambio climático, solo de manera breve. La conferencia de los partidos, la COP30 que se llevó a cabo en Brasil recientemente, estaba destinada a ser el punto de inflexión en las negociaciones climáticas. Su fracaso relativo por los compromisos diluidos, la falta de financiamiento vinculante, etc., puede leerse a través de una perspectiva crítica. Gramsci describiría la revolución pasiva como una transformación desde arriba que neutraliza a los antagonistas, normaliza las relaciones de poder hegemónico, subjetiviza la hegemonía sin cambiar las estructuras fundamentales de producción, propiedad, poder y placer que incluye el consumo. La respuesta global al cambio climático en 2025-2026 es exactamente esto. El capitalismo verde absorbe el lenguaje de la crisis, sostenibilidad, resiliencia, para perpetuar el mismo modelo de acumulación. No se trata de detener el cambio climático, sino simplemente de gestionar su rentabilidad. En palabras de Slavoj Žižek, podemos decir que la COP30 funcionó bajo la lógica del fetichismo de la mercancía, la renegación, disavowal. La fórmula es que sabemos muy bien que estos acuerdos no son suficientes para evitar el colapso, pero actuamos como si lo fueran. La conferencia, pues, es un ritual necesario que nos permite seguir durmiendo y le permite a los estados ricos más responsables de la crisis climática seguir explotando y destruyendo al planeta. Para 2026, esto implica que la política global operará bajo una disonancia cognitiva institucionalizada, celebrar metas de emisiones mientras se subsidian combustibles fósiles y se expande su extracción global. Es algo perverso, pero así funciona el sistema. ¿Cómo reaccionará la población ante esta falta de acción? Aquí entran pensadores como Wendy Brown, Byung-Chul Han y otros. Wendy Brown argumenta que el neoliberalismo ha mercantilizado todas las esferas de la vida, vaciando la democracia, idiotizando a las masas subalternas. Para el próximo año y después, la crisis climática ya no se trata como un problema político colectivo, algo que requiere deliberación, sacrificio, acuerdos, acción colectiva, sino como un fallo de mercado, algo que puede ser corregido con tecnología o con inversiones privadas. El Estado se convierte así en un simple gerente de riesgos, incapaz de proteger el bien común. En las sociedades del cansancio, como las llama Byung-Chul Han, en lugar de rebelarse, el individuo se explota más a sí mismo, creyendo que esta es la ruta del éxito, la ruta de la realización personal. Han mismo diría que ante la catástrofe inminente, la respuesta impuesta es, pues, la resiliencia. Se nos exige ser resilientes ante inundaciones, sequías, pandemias e incluso el aumento del crimen y la violencia. Hay que ser resilientes. El burnout, el desgaste colectivo
de este año, del próximo año, de los años venideros, no es solo laboral, es existencial. El sujeto no logra sobrevivir, no logra mantenerse en pie contra el sistema. Se deprime porque no puede rendir lo suficiente y para sobrevivir bien dentro del sistema. Y asume la falla como si fuera su propia responsabilidad moral o psicológica. La gente dice, es que yo pues no tengo lo que debo tener. Para países como Guatemala, la teoría aterriza en el suelo con una brutalidad material. En países como Guatemala, la unidimensionalidad de la que nos habló Herbert Marcuse, donde la tecnología y el comfort silencian a la crítica, no aplica igual. En Guatemala, la opresión es directa. En lugares como el Corredor Seco de Guatemala, la resiliencia que promueven las ONGs y el Estado es, en términos críticos, una forma de abandono gestionado. Decirle a un agricultor en Chiquimula que debe ser resiliente ante una sequía causada por emisiones del norte global o del CACIF, por la acaparación de recursos comunes como el agua, las mejores tierras, la mejor infraestructura para la movilidad y extracción de fuerza de trabajo, recursos y capitales, es una forma de violencia psicopolítica. Transfiere la culpa del victimario, el sistema industrial global y el cacifismo a la víctima. Le dicen, es que no se ha podido adaptar, debe adaptarse con resiliencia. La transición energética del norte, coches eléctricos en Europa, en Estados Unidos para 2030, requiere minerales como el níquel y las tierras raras. Allí hay gran conflicto entre Estados Unidos y China, que controlan la mayoría de estos recursos que hoy necesita críticamente la industria para la producción de tecnologías de punta. En 2026 también vamos a ver pues una intensificación del extractivismo en territorios indígenas de todo el mundo. Bajo la excusa de salvar el planeta, se crean o se expanden las zonas del sacrificio locales. Esto es lo que algunos pensadores han llamado racionalidad tecnológica, convertida en irracionalidad. Destruir la naturaleza local para salvar el clima global. No tiene sentido. Siguiendo el pensamiento de Wendy Brown, el Estado guatemalteco en 2026 es un cascarón. Las promesas de una nueva primavera se han tornado marchitas. Aunque haya un gobierno centrista de semilla y se diga que el país va en ruta al rescate del Estado, la estructura estatal ha sido capturada por élites empresariales y grupos de poder que no rinden cuentas al demos, al pueblo, sino a intereses corporativos y redes ilícitas de poder. Cuando golpeen los eventos climáticos, económicos y sociales extremos en 2026 y después, eventos que se van a volver cada vez más violentos y más destructivos, el Estado no responderá con protección social adecuada, sino con burocracia, con promesas para contener el descontento o las caravanas migratorias. Más de lo mismo. Hoy vivimos en un interregno en donde el viejo mundo muere, el mundo de la estabilidad climática y la seguridad económica relativa, pero el nuevo mundo no acaba de nacer. Es en este interregno, en este claroscuro, donde surgen los monstruos del autoritarismo, el neofascismo y el neoimperialismo de Estados Unidos. Allí estamos, en ese punto de transición. Vivimos en tiempos de normalización del desastre. El próximo año y después veremos más incendios forestales, más deslaves, más inundaciones, más lluvias torrenciales y peores contaminaciones en los cuerpos de agua. Y la respuesta será también burocrática, no de emergencia real, no de cambio sistémico, no de coherencia entre teoría y práctica. El próximo año y después se van a permitir protestas sociales en países como Guatemala. Bueno, hasta la reelección del próximo gobierno restaurador, porque va a haber mucho descontento en torno a las comisiones de postulación el próximo año. Serán ignoradas esas protestas, se van a ser descalificadas por el CACIF
y por los grupos de poder, sirviendo solo para desahogar la tensión sin cambio estructural alguno. Más gente va a querer salir de Guatemala, migrar al norte, a pesar de los riesgos. Pero el migrante guatemalteco ya no es visto en Estados Unidos como un refugiado político o económico, sino como un criminal, como un fracaso. La culpa, pues, se privatiza. Y Guatemala seguirá aceptando los retornados por un acuerdo faustiano con el gobierno de Trump. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Desde el desastre de Gaza hasta el fracaso relativo de la COP30 y el panorama desolador del próximo año en adelante, todo esto nos sitúa en lo que el pensador Walter Benjamin llamaría el tiempo de ahora, un momento de peligro. Para Guatemala y el sur global, 2026 y en adelante no será el año del apocalipsis repentino al estilo Hollywood, sino el año en que se agudizará y prolongará la catástrofe, una crisis social profunda, una crisis ambiental ampliada, una crisis climática previamente anunciada, pero empeorada año con año. La implicación más dura es que la ayuda externa ya no llegará, o llegará condicionada a más deuda y control y menos soberanía. La teoría crítica aquí no sirve solo para diagnosticar el pesimismo, sino para desmantelar la falsa esperanza de que el sistema se corregirá a sí mismo y que todo va a cambiar después de las elecciones de 2026. Las elecciones por medio de las comisiones de postulación para la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el reemplazo de la jefa del Ministerio Público. Como diría Gramsci, necesitamos el pesimismo de la inteligencia que nos permite ver la cruda realidad del abandono global y ecológico para poder ejercer el optimismo de la voluntad por medio de la organización comunitaria local, la resistencia territorial, la articulación de redes de apoyo mutuo al margen del Estado fallido. Vamos a necesitar audacia para ensamblar una articulación democrática. Finalmente, quiero condensar críticamente el análisis teórico desplegado hasta aquí para elucidar la encrucijada crítica de la modernidad y la colonialidad en el 2026 y en adelante. La tesis central que emerge es que la crisis política y climática global no es solo una crisis de estructuras económicas, una crisis del neoliberalismo, del imperialismo clásico, del colonialismo, de la globalización, sino fundamentalmente una crisis de la razón, la subjetividad y el significado de la vida y la ecología misma. El principio fundacional de la Ilustración, el uso autónomo y público de la razón, el sapere aude kantiano, fue en efecto un mandato emancipador que la teoría crítica, desde Adorno y Horkheimer hasta Marcuse y Habermas, y pasando por los atajos de Gramsci, Deleuze y Derrida, intentó rescatar de su degeneración en mera razón instrumental y burocrática, en la razón fascista. Es desafortunado que la crítica postcolonial rechace por completo la modernidad, la identifique sin más con el capitalismo y el colonialismo y la proclame como un proyecto intrínsecamente totalitario, porque con esto corre el riesgo de desechar junto con el agua sucia del colonialismo y el imperialismo al niño del pensamiento crítico y autorreflexivo. Ese pensamiento que subyace, pues, la crítica del postcolonialismo mismo. Necesitamos un postcolonialismo diferente. La lección que se desprende del panorama global de 2025, 2026 en adelante, desde el colapso ideológico de Libre en Honduras, la demostración pragmática del Frente Amplio en Uruguay, la reafirmación neoimperial en Venezuela, el fracaso de la COP30, es que la supervivencia de todos y todas los modelos de poder, sean democracias consolidadas, populismos de derecha, izquierda, restauraciones autoritarias, depende directamente de la restricción y atrofia de la razón crítica, ecológica y emancipadora, comprometida con las de abajo. Los regímenes y las oligarquías no necesitan ganar la batalla de las ideas con argumentos superiores. Necesitan desactivar la capacidad misma de pensar y de articular alternativas. Necesitan activar y reforzar tendencias conspirativas,
religiosas y hasta místicas o misteriosas. La hegemonía se mantiene no solo por coerción, sino principalmente porque logra normalizar, naturalizar y hasta supernaturalizar la irracionalidad sistémica, el fracaso climático, la desigualdad obscena, la corrupción rampante y la criminalidad desnuda. La revolución informática por la que estamos atravesando en este momento, incluyendo el auge y dramática expansión de la inteligencia artificial, se convierte hoy en el aparato ideológico clave de la posverdad. Contrario a la promesa del espacio digital como una esfera pública ampliada, se ha transformado en un sistema de psicopolítica que promueve la idiotización de las masas y la enchetificación o merdificación o degradación, como las llama Cory Doctorow. Ese proceso donde los servicios y productos en línea, como las redes sociales, los buscadores, los navegadores, comienzan buenos, como Google, prometiendo que no son malos para atraer usuarios. Luego empeoran para beneficiar a anunciantes y finalmente se vuelven inútiles para todos al priorizar ganancias cortoplacistas, la minería de datos, la piratería de identidades, resultando en una espiral de decadencia de calidad y aumento exponencial en la extracción de esos datos personales. Este proceso redefine y expande el control social mediante la saturación de la positividad, la desinformación, las noticias falsas, los algoritmos que refuerzan sesgos e instintos bajos y el cultivo del sujeto de rendimiento cuya energía se agota en la autoexplotación digital, dejando poco espacio para la crítica ecológica o democrática. Esta razón debilitada y fragmentada es el caldo de cultivo perfecto para los nuevos autoritarismos, populismos y neofascismos. Esos movimientos no apelan a la lógica, los argumentos científicos o los proyectos viables basados en consultas previas y bien informadas, sino que movilizan la inseguridad existencial, el miedo de la gente y la violencia como herramientas efectivas y primarias de control. El fundamentalismo religioso y el nacionalismo militante se convierten en sucedáneos ideológicos perversos de la razón crítica, permitiendo la construcción de subjetividades sometidas que prefieren la seguridad dogmática de la certeza populista o religiosa a la difícil tarea del pensamiento autónomo necesario para una democracia, una economía y una ecología para la vida. Con esta conclusión, quiero formular un llamado a la acción tanto teórica como práctica. La única resistencia efectiva contra la catástrofe social, política y ecológica que se cierne sobre 2026 y más allá es la expansión urgente de las esferas públicas agonísticas, democráticas y radicalmente participativas como espacios para la razón ecológica, crítica y emancipadora, entendiendo que la lucha por la supervivencia planetaria es en esencia una lucha por epistemologías de la liberación. Gracias.